Cambio, unión, aprendizaje, simplicidad, verdad, amor. revolución. El cambio ha llegado. Somos más voces. Más corazones. Sé parte de la transformación. Únete a una revolución de conciencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Una Revolución de Conciencia podcast. Estamos muy contentas, Matay y yo, porque vamos a tocar un tema que nos resulta muy familiar, pero a veces no tenemos la información completa de lo que es el yoga. Hoy vamos a hablar de esta ciencia, esta forma de vivir, estas técnicas para poder unirnos y conectarnos a lo divino. Hemos conocido en esta parte del mundo como el yoga, en estas posturas, lo que se llama Hatha Yoga, para poder hacer a lo mejor una práctica de ejercicio, de esfuerzo físico o empezar un camino espiritual. Y hoy queremos compartir una visión mucho más profunda que va más allá de las posturas, que va más allá de un ejercicio, sino es una filosofía, un camino de vida. Para eso tenemos a una invitada muy especial, Matay y yo, a nuestra querida Durga, que ella es fundadora de Odo Yoga. En esta escuela ella comparte y forma a maestros de yoga, comparte meditación y muchas herramientas para poder así regresar al corazón. Bienvenida, Durga. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo me siento como muy honrada de poder estar aquí con Mataji, contigo, platicando de eso que pues nos apasiona tanto y ha revolucionado tanto, sobre todo el occidente, a partir pues de lo que nos va llegando y nos vamos transformando. Me siento como muy contenta de poder estar aquí compartiendo con todos. Muchas gracias por invitarme. Oh, Namah Shivaya, Durga, qué alegría tenerte con nosotros y tener esta posibilidad de conversar un poco de cosas tan necesarias y tan profundas. Sí, Mataji, siempre es lindo escuchar cómo llegan las personas a la práctica espiritual, al yoga, y escuchar la historia de Durga me resulta fascinante, el poder entender desde otro lugar, desde otro corazón, cómo ha sido ese camino, esta vida que también nos va guiando, acompañando. Así que, Durga, ¿cómo fue? ¿Cómo fue para ti empezar en la práctica del yoga? ¿Cómo tocó tu corazón? ¿Cómo dijiste, bueno, creo que por aquí es? Bueno, yo creo que empezó todo realmente en mi parte con el yoga de una manera, como creo que para muchos en el occidente, de manera física, ¿no? Yo realmente no conocía nada del yoga y estaba en Boston haciendo mi maestría con mi esposo y me acuerdo que estaba como triste. Yo siempre era una niña, una mujer como de mucha gimnasio y muy vida, pero empecé a estar como triste en Boston y empecé a buscar como algo distinto y me acuerdo que entré a una clase de yoga. Yo todavía fumaba, tomaba, o sea, realmente mi vida no estaba enfocada para nada en la práctica, ni siquiera sabía qué era la práctica. Y me acuerdo que entré a esa clase y algo me pasó, como que me cautivó. Y yo creo que el primer cambio que tuve drástico, porque como que me picó, como que dije, quiero volver a venir, y empecé a ir como diario por un mes y dejé de fumar y como que se me empezó a dejar de antojar tomar alcohol, o sea, como que muy rápido fue. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo he hecho deporte toda mi vida y yo lo veía como un ejercicio físico, pero dije, estos cambios jamás en mi vida los he experimentado con nada más. Y tuve como esa curiosidad y sobre todo como impulso de decir, pues si esto es un sistema, ¿no? De realmente el despertar de la conciencia, como empecé a averiguar, dije, imagínate el poder que va a tener esto en mi vida, el impacto, si realmente lo estudio como se debe y no solamente hago las posturas físicas. Entonces fue así como pues me volví maestra de yoga y realmente pues llegué a México, fundé la escuela, o sea, todo, pero seguía estando en un ámbito un poco superficial en el sentido de que seguía siendo como una parte muy importante de las posturas, creo que fue como parte del proceso, pero empecé, no fue hasta que empecé a tener unas crisis tremendamente grandes pues rompí mi sociedad, ¿no? Yo tenía un socio en la escuela de yoga, empecé a tener muchos problemas con mi matrimonio, densos, o sea, realmente muy, muy densos, y llegué al punto donde me di cuenta que era parte de mi responsabilidad, y si no es que toda mi responsabilidad, y yo ya había empezado a buscar maestros, y encontré un libro de Ram Dass,
Y fue como, cuando lo leí fue como, sabía que él sabía. O sea, yo estaba buscando a alguien que supiera realmente qué era el yoga y Ram Dass sabía qué era el yoga. Entonces, pues me fui a buscarlo a un retiro personal y cuando lo conocí, pues yo tenía 82 años, está en una silla de ruedas con el medio cuerpo paralizado y me empezó a explicar, no solo explicar, me empezó a transmitir qué es realmente el yoga y ahí fue cuando entendí esta unión. O sea, ahí realmente fue que mi vida y mi práctica y mi manera de enseñar se revolucionó completamente hacia esta unión, hacia esta parte más profunda de lo que realmente es el yoga. Sí, me alegra muchísimo saber que fue una llamada del espíritu real de ella, porque así funciona. Cuando este ser divino que vive adentro de nosotros está realmente buscando a sí mismo, la liberación de la apariencia de esta realidad material, cuando todo se siente muy estrecho, cuando ya hay algo que sufre adentro, que busca y que busca un gurú. Este es el camino tradicional, es el camino verdadero, porque el yoga se transmite, está escrito en todos los libros sagrados y se sabe en la India de guru a chela, a alumno, a discípulo. Entonces ella realmente, como vos, hicieron las cosas correctas, que nació realmente del corazón y no de la mente o de la moda o de otras cosas más superficiales. Y esta es una garantía para un éxito del camino espiritual de ustedes. Me alegra muchísimo, porque sí, el yoga, como estaba bien explicando antes, Durga no es solamente la cuestión de las asanas, de las posturas, al revés. Estas enseñanzas que guía la parte física del ser humano nació mucho más, ¿cómo se dice? En una época más cercana de nosotros, más tarde, porque el yoga es un conocimiento, es esta arte de la unión con el divino antiguísima. No se sabe, el primer escrito, el primer libro que habla claramente de yoga es el Bhagavad Gita. Se sabe que el personaje principal divino, el guru, el maestro Krishna de este libro vivió hace 5.000 años y él mismo dice que el yoga siempre fue parte del conocimiento humano, desde siempre, es un conocimiento eterno. Entonces, como ven, no se sabe, no se puede tampoco decir que es antiguo, se puede decir que es eterno. Y cuando yo llegué a la India hace 40 años, cuando se hablaba de yoga, se hablaba de este yoga, del cual estaba hablando Krishna, que es el yoga clásico. Lo otro se llamaba Hatha Yoga, como tendría que ser llamado. Su nombre correcto es Hatha. Hatha significa con esfuerzo, un yoga que es difícil con esfuerzo físico. De hecho, la primera vez que vi a unos Hatha Yogis fue en el 1980 a Varanasi, a Benares. Llegué, no sabía casi nada en este momento, y era Shivaratri, esta celebración importantísima, donde todas las personas que siguen el camino del yoga, los babas, los gurus, los chelas, los yogis, todos se reunían cerca del río Ganga, de la madre Ganga, con tienda de campañas, pasaban como un mes allá y había miles y miles de yogis, y en estos miles y miles de yogis solamente yo conocí a 2 Hatha Yogis, entonces era algo no tan difuso como ahora. Y uno me acuerdo que él decía que tenía 100 años, pero quién sabe, no, nadie sabe, pero seguramente era anciano y tenía un cuerpo, una mente joven, brillante, una piel, me acuerdo, y él se ponía en posiciones increíbles, realmente, con las pies atrás del cuello, pero ¿por qué?
estaba sobre una mano, cosas increíbles. Lo que me asombró muchísimo fue que él asumía estas posiciones dificilísimas para meditar, ¿no? Se ponía cerca del agua de la Ganga, así, en una posición increíble, y cerraba los ojos. Estaba ya un tiempo larguísimo. Era una forma, las asanas era una forma de meditación. El Hatha Yoga era una evolución del Bhakti Yoga, que es una de las 3 formas principales del yoga clásico, que es Bhakti, la devoción. Entonces, la meditación también, el Jnana Yoga es una evolución del Bhakti Yoga, que es un camino para encontrar a Dios. Entonces, el Hatha Yoga era así. Ahora es un poco diferente. Bueno, las cosas cambian y tienen que cambiar. Esto es correcto. Y se adaptan a las exigencias de las personas, de las culturas, de las sociedades. Esto tiene que ser así, obviamente. Pero es importante en este camino espiritual, en este proceso de adaptación, de no perder la raíz, el verdadero sentido de lo que estamos haciendo, porque si no, el yoga, que es el camino espiritual por excelencia, el más antiguo de nosotros, de la humanidad, que nos pertenece como cultura, se va perdiendo, y esto no tiene que ser. Eso es importantísimo. Estos gurús, como tu gurú Durga, que seguramente fue un hombre que tuvo él también un gurú de verdad realizado, que dedican la vida para transmitir estas enseñanzas antiguísimas que no hay que perder. Entonces el yoga, para terminar, de verdad, tiene tres caminos, 3 prácticas principales que se llaman Jnana Yoga. Jnana es el conocimiento. Entonces, toda una práctica diaria, como siempre, porque cualquier práctica espiritual verdadera tiene que ser diaria, todos los días, de búsqueda a través del conocimiento. Entonces, escuchar las enseñanzas de verdaderos gurús y lectura de libros sagrados reales que te transmiten un conocimiento que resuena con tu corazón, que vos ya sentís que lo tenés adentro. Esto es el Jnana Yoga. Y escuchar, realizar, entender y comprobar en tu vida estas verdades. Es importantísima la experiencia personal, porque si no, no es un conocimiento. Ese es el Jnana Yoga, el principal, con el cual se empieza. El otro camino que nos explica muy bien también Krishna en la Bhagavad Gita y que todos los gurús transmiten es el Karma Yoga. Karma significa acción. Entonces es vivir entregando tus acciones al universo, a Dios, a la forma de la divinidad que uno siente en el corazón, o a la humanidad, que es la misma cosa. Uno puede ser ateo también, pero vivir el Karma Yoga. Entonces el Karma Yoga es una forma de meditación, viviendo el presente en tu acción y entregándola, que significa sin apego al resultado, sin las expectativas, bueno, hago esto para recibir algo. No, solamente una acción que te sale del corazón y que se entrega a la humanidad y ya. Entonces usted ve que no es hacer algo específico, es una actitud de la conciencia. Y el último, pero no el menos importante para nada, es el Bhakti Yoga. Bhakti significa devoción. Entonces es todo un camino por el cual la persona, a través de la devoción, que es el amor puro hacia Dios, purifica sus emociones humanas. Entonces logra llegar al amor espiritual que nos enseñaron todos los gurús. Primero, el grandísimo gurú de todos nosotros, que es Jesús. De eso se trata. Sí, yo la verdad es que justamente cuando conocí a Ram Dass y me introdujo a mi gurú, que es Maharaji, como bien lo dice Mataji, era un santo en India, lo que yo entendí justamente y me empezó a enseñar Ram Dass, que no enseñan mucho en las escuelas occidentales, es estos caminos justo del Bhagavad Gita, ¿no? De Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga. Y yo creo que el error en el occidente es creer, porque como bien lo dice Mataji,
claro, y yo lo veo, ahora que me vine a vivir a la naturaleza, lo diferente que es estar en contacto, porque al meternos en ella, al vivirla, nos empezamos a conocer mejor a nosotros mismos. Y como dice que estamos justo en esta, pues nos hemos privado de esto hoy en día en nuestras ciudades, yo me di cuenta que estaba completamente desconectada de mi cuerpo y por eso fumaba y por eso tomaba y por eso al hacer posturas fue como una primer como reconexión, ¿no? Hacia algo tan pegado a nosotros como es el cuerpo, pero ni siquiera había conciencia ni en mi respiración, ni en cómo me sentía, ni en cómo lo trataba, porque si no, no podría fumar, ¿no? O sea, por eso la gente deja tantos vicios al comenzar la práctica, es porque sube esa conciencia, esa conexión. Lo que yo creo que nos pasa mucho en el occidente es que creemos que el Hatha Yoga es un camino en sí, y eso es algo que, pues, al menos a mí no me llevó o sea, no pudo acabar siendo como un camino en sí, sino más bien una introducción o un acercamiento para que yo pudiera tener, perdón, la apertura de encontrar el Bhakti Yoga, de encontrar el Karma Yoga, de encontrar el Jnana Yoga y empezar a poder realmente integrarlos a mi vida. Sí, porque el objetivo del yoga, de todas las formas de yoga, es tu felicidad. Entonces, ¿cómo se puede uno sentir feliz si está apegado, entrapado solamente en todo lo que es material, empezando del cuerpo, de todo lo que nos vive, que está aquí alrededor de nosotros, que es material? No existe una felicidad a este nivel. La felicidad está adentro de nosotros, pertenece al espíritu. Entonces, el yoga es el camino real para despertar este espíritu, para que se sienta libre también aquí en este mundo material y que pueda vivir esta felicidad, esta paz que tenemos adentro, que pertenece a todos nosotros, que pero lastimosamente la manera de vivir y la cultura nos están teniendo lejos de nuestras posibilidades, y la India nos enseña muchísimo en este sentido. Es una gran maestra, una gran madre, la cultura de la India. Y dicen los históricos, los científicos, que es la más antigua de la humanidad. Entonces, nuestras raíces de todos están allá. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí hablando español viene directamente del sánscrito, que es el idioma antiguo de la India. Se ve, si el idioma es tan similar, significa que estamos muy conectados con esta cultura y que nos pertenece, no es algo tan lejano como se puede pensar. ¿No? Como tal vez la religión te hace sentir tan lejano, pero no lo es para nada. Y además el cristianismo con la espiritualidad de la India tiene todo en común, no mucho, todo en común. El cristianismo con su mensaje principal, que es el amor, porque de eso se trata al final. ¿Cómo se logra vivir esta felicidad cuando el espíritu está libre? Cuando el espíritu está libre, cuando logra amar de verdad. Entonces tiene todo el poder del universo, toda la expresión de sí mismo al 100%. Con el amor nosotros podemos realmente ser puro espíritu en este mundo. Es una maravilla, porque es la vida cambia en algo milagroso y ya no en una prisión donde hay que seguir la dominación de la materia, del dinero, del trabajo, de todo, de las emociones más bajas que te atrapan, de la mente que tiene miedo. Uno se libera de todo esto. Ese es el regalo que vinieron a darnos los gurús de verdad. Es curioso, Mataji. Me inspiró muchísimo porque la enseñanza principal de mi gurú y de mi maestro es el amor incondicional. Y mi gurú, Ninkar Baba, citaba mucho a Jesús, pero digamos que, pues sí, una frase de mi gurú decía él que no hay nada más poderoso en el universo que no sea el amor, ¿no? Que era más poderoso el amor que inclusive la electricidad. Y pues toda la enseñanza, no toda, digamos que todo lo que deriva de ahí va hacia el amor incondicional, ¿no? Hacia amar las cosas como son, hacia
así este tipo de amor que tampoco nos enseñan mucho en el occidente, que no es tanto una emoción, sino un estado del ser. Y Sí. sí, y me emociona te digo, esa asemejación con el cristianismo, porque iban judíos, ¿no? Tratando de buscar respuestas de cómo meditar con el gurú, ¿no? Con Incaroli Baba. Y entonces le decían, Baba, ¿y cómo meditamos? Y un día les contestó, mediten como Jesús. Y se quedaron todos como, ¿y cómo meditaba Jesús? ¿No? Entonces le empiezan a preguntar como, bueno, ¿quién se atreve a preguntarle? ¿No? Entonces ya por fin alguien le dice, bueno, Baba, ¿y cómo meditaba Jesús? Y dicen que esta escena donde está sentado con ellos hablando, se puso en completo silencio y dicen que se sintió como si el mundo paró, ¿no? Se le salió una lágrima al gurú y dijo, se perdía en el amor. Sí, este es el camino. Es largo porque tenemos todos estos apegos, estas cosas pesadas adentro, todos estos obstáculos que en realidad no existirían, pero ahora lo estamos viviendo. Entonces, poco a poco, a soltar el miedo, a ser valientes y sobre todo a confiar en la vida, porque sí, el guru, claro, te guía, pero el verdadero guru, que en sánscrito se llama Sadguru, el guru que está adentro tuyo. Entonces, ¿cómo uno puede reconocer un verdadero guru como era Incaroli Baba? Sin duda, una persona divina, más que humana, es como cuando las enseñanzas que te entrega resuenan adentro y te despiertan ese Sadguru que ya tenés adentro y poco a poco es el mismo Sadguru que te guía en la vida. Entonces uno empieza a confiar en esta inspiración, porque a veces son también sonidos o palabras que uno puede sentir, pero no de esto se trata de una inspiración adentro que sale del silencio interior y que te guía y que te hace sentir uno con todo lo que existe, que estás viviendo en armonía, que no es nada, no existen enemigos, no existen trampas, no existe una diferencia entre vos y lo que existe a tu alrededor, que todo es un único baile y vos estás danzando, claro, con todas las emociones, que es la felicidad, pero también el dolor. Pero esto es parte, no hay que rechazarlo, no significa que no estás viviendo una vida realmente espiritual si estás sufriendo, no es así, es que hay que vivir todo y ofrecerlo, como estamos diciendo, la llave para transformar tu vida en Karma Yoga no es hacer algo especial, es transformar los pensamientos que están atrás de tus acciones, ofreciendo lo que estás haciendo o lo que estás viviendo, también tus emociones. Entonces la vida te entrega sufrimiento para hacerte crecer. Esto es inevitable, es correcto, es justo, es perfecto. Pero si puede ser veneno o amrita. Amrita sería, en español, ¿cómo se dice? Ambrosia, creo que se dice. Es el néctar de la vida. Entonces, el dolor también puede ser el néctar de la vida si uno lo ofrece. Si uno lo vive sin apegarse, sin miedo, sin estar atrapado en el yo que sufro, hacerse víctima, pero lo vive con valentía y lo ofrece y lo deja ir porque siempre se va el dolor y siempre es todo un cambiamiento, una transformación. Entonces, este es el yoga para las personas que nos escuchan. Todo esto es el yoga. Qué lindo, Mataji. Esta última parte a mí me encantaría profundizar, porque muchas veces pareciera que al estar en la práctica espiritual nos han vendido, o yo lo interpreté también muchos años así, que cuando ya estás en un camino espiritual o en la meditación o en los diversos tipos del yoga, ya no hay sufrimiento, en el sentido de que, oye, más bien ya no hay experiencias dolorosas. Y en realidad
esa puede ser una forma de poder abrir nuestro corazón a la presencia, a la experiencia, como bien lo dices, con valentía. Y algo que yo puedo compartir que me ha regalado la práctica es que lo que sea que pasa, en algún momento vivía como este drama y ahora es como un hambre de amor, de saber que es una experiencia que cada vez me va a llevar más al corazón, al ser, al alma, y creo que es lo que a mí más me ha dejado la práctica, Durga, Mataji, todo lo que hablaron acerca del yoga, lo que más me ha dejado es que en estos momentos de la vida, al poder vivirla con valentía, con amor y reconociendo que todo es una expresión de lo divino, como que me da paz, independientemente de lo que esté pasando afuera, saber que es solo una enseñanza más de la vida para poder seguir conectándome con el todo. Sí, de esta paz que uno logra alcanzar en esta manera que estás bien explicando, Debbie, nace el abandono verdadero, el entregarse y no tener como dudas, ¿no? O no saber que lo que está pasando es perfecto, por ejemplo. De allá realmente nace el amor. Cuando uno logra entregarse a la vida, automáticamente se hace un canal limpio, vacío, puro, para que el amor te pueda usar. Porque de eso se trata, claro. El amor no es nada ni mío, ni tuyo, ni de nadie. Es la energía que está creando todo. Entonces nosotros tenemos solamente que hacernos canales limpios, sin miedos, y donde te puede atravesar el amor y te usa. Entonces uno se hace instrumento de este plan universal y que va a dormir feliz y contento cuando termina su día porque se da cuenta que estaba haciendo la cosa correcta en el momento correcto para el bien de los demás. Si pudiera resumir lo que compartimos en este episodio, es que al final se escucha romántico, pero no lo es. Todo se trata del amor. Todo se trata de volver a esa vibración altísima que nos conecta con el todo. Y decía, parece romántico porque podríamos decir, pues todo es amor y hay que vivir en el amor, pero es un gran esfuerzo, un gran trabajo. Es esa práctica, como bien nos lo dices, Mataji, diaria, de cada vez que yo lo veo así, como que hay cosas en la vida que nos sacan, que nos distraen, que nos mueven, y que el esfuerzo constante día a día de esta práctica de yoga lo que hace es que volvamos al amor, a ese amor divino, como bien lo dicen ambas, no de esa emoción, no de este amor que vemos en las telenovelas, en las películas, en ese amor, sino más bien ese esfuerzo, esa práctica de que cada vez que algo pasa y que nos saca, que nos mueve, que nos desconecta o que simplemente nos distrae, y el esfuerzo constante de regresar a ese estado, creo que para mí ha sido el yoga, ¿no? Desde esto que comentan, de poder experimentarlo, de poder vivirlo, lo que yo he vivido es que con el esfuerzo y la práctica constante se puede por momentos volver, y a veces uno sale y sigue su día y se puede llegar a desconectar, pero regresar a la práctica del mantra, del karma yoga, del silencio, del hatha yoga, son vehículos que nos hacen regresar al amor y a la conciencia. Así que no olviden que tenemos nuestro retiro próximamente virtual el 20 de julio para todas las personas que quieran profundizar en esta ciencia del yoga. Vamos a hablar del Bhakti yoga, karma yoga, yajna yoga, de estos textos sagrados, de la práctica del mantra. Así que los vamos a esperar con mucho gusto. Y por favor, no dejen de seguir a Durga en sus redes sociales, donde nos puede compartir ya de una manera mucho más específica acerca del Hatha Yoga. Está dando también clases en línea y podrán atravesar con ella este camino con mucho más conciencia, con mucho más corazón. Así que Durga, porfa, cuéntanos, ¿dónde te encontramos? Bueno, me pueden seguir en Instagram como Durgastef. También tengo yo un podcast que me va a encantar también invitar a Mataji. Se llama Conversaciones del Alma. Y bueno, ahí también pues tratamos lo mismo, ¿no? Todos estos temas, más que nada también pues mis experiencias y sobre todo mis procesos, porque veo que la gente a través de lo que me va costando, lo que voy descubriendo, ¿no? Justamente desde mis tropiezos es desde donde me gusta compartir, porque
pues es donde siento que la gente más puede sacar. Entonces de eso se trata ese podcast. Bueno, tengo una escuela físicamente que ahorita por el COVID está cerrada, pero se llama O2 Yoga, está en Polanco y en Santa Fe. Y pues por todo por ahí, pero si me quieren contactar, Instagram sería el mejor medio. ¿El podcast cómo se llama, Durga? ¿Conversaciones del alma? Exacto, Conversaciones del Alma. Y está en Spotify. Está en Spotify. Buenísimo. Lindísimo. Sí, qué lindo nombre. Así que si quieren acompañar a Durga en este camino, en escuchar esas prácticas y poder hacer Hatha Yoga con ella, pues creo que este es un buen momento para empezar. Mataji, como siempre, agradecida de esta conversación. Durga, de verdad, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ambas. La verdad es que un honor. Me encanta conocer siempre a maestras, ¿saben? También maestras, porque luego vemos muchos maestros y sí. me encanta que sea una ma. Así que para mí ha sido un deleite esta mañana, un regreso a mi corazón y pues no es nada más hermoso que encontrar a estas hermanas y estas madres en el camino. Muchas gracias. Gracias, Durga. Un buen abrazo para vos. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Gracias.